Capítulo 4. El duelo de honor. Vestry Court estaba en la esquina noroeste de la academia. Como la mayoría de los patios, tenía forma de triángulo. El borde noroeste del patio era una sección del gran muro que rodeaba la academia. En cada extremo de esa pared había una torre. Directamente al norte había una torre coronada de oro. Casi al oeste había una torre con un capitel rojo. Desde cada torre se extendían pasillos cubiertos que servían como conectores desde las torres exteriores hasta la torre central. Anne encontró el diseño práctico, pero carente de sabor artístico en comparación con los templos de Ernomad. Siguiendo a Guiche al centro del patio, Anne se tomó un momento para observar la multitud de estudiantes que comenzaban a formar un círculo alrededor de ellos. El monje había asumido que pelearían en un cuadrilátero de duelo oficial, pero supuso que al aire libre también serviría. La tierra, el aire y el fuego eran opciones perfectamente viables en este entorno. Anne tomó algunas respiraciones mientras examinaba a su oponente. Los ojos de Guiche estaban llenos de ira e indignación. Sin embargo, su mirada carecía de la firme determinación de un luchador entrenado. Por más que lo intentó, Anne descubrió que no podía tomar en serio al extravagante chico noble. Absolutamente nada en Guiche mostraba competencia en el control, magia, como lo llamaban, o el combate en general. El rubio parecía estar en buena forma, pero lucir en forma y ser atlético eran dos cosas completamente diferentes. ¿Estás listo para comenzar? Guiche le preguntó a Anne con una sonrisa de suficiencia. Supongo, dijo Anne con un pequeño ceño fruncido. Pero, ¿cuáles son las reglas para el duelo? ¿Cómo nos batiremos? Un mago usa la magia que nos regaló el fundador, respondió Guiche con altivez. Un plebeyo como tú puede usar ese palo que tienes. Bueno, eso fue insultante. Claro, su planeador parecía un palo ordinario cuando no estaba en uso, pero no había necesidad de burlarse. Entonces, ¿es un duelo mágico? Preguntó Anne, decidiendo ignorar la púa. Si deseas llamarlo así, dijo Guiche con desdén. Anne asintió. Un duelo de flexión significaba que estaba perfectamente en su elemento. ¿Y cómo se decide el ganador? Preguntó. ¿Por qué, cuando la otra persona se rinde? Por supuesto, respondió Guiche. No hay necesidad de que nadie salga gravemente herido, después de todo. Eso no fue tan claro como a Anne le hubiera gustado. Solo podía adivinar que se trataba más de un duelo informal, de ahí el entorno informal y las reglas sueltas. No era lo ideal, pero si un duelo satisficiera el sentido del honor de Guiche, sería suficiente. Está bien, estoy listo, dijo Anne. Sostuvo su bastón con ambas manos, manteniendo la parte delantera baja frente a él mientras esperaba que Guiche hiciera el primer movimiento. La sonrisa de Guiche creció mucho. La oportunidad de derribar a un plebeyo engreído era exactamente la catarsis que necesitaba después de su vergüenza pública. He aquí, declaró el rubio, sosteniendo su varita de rosas en alto en el aire. El poder de un mago. Guiche arrojó su varita de rosas hacia adelante, enviando un solo pétalo suelto revoloteando al suelo. Anne observó con curiosidad cómo el pétalo caía suavemente sobre la hierba. Sus ojos explotaron cuando el suelo debajo del pétalo se envolvió en un destello de luz. Una forma blindada brillante se elevó lentamente de la tierra. La luz se atenuó para revelar un golem blindado femenino de pie donde una vez estuvo el pétalo. En su mano, empuñaba una lanza hecha del mismo metal gris que su cuerpo. Un par de adornos de alas blancas y esponjosas adornaban cada lado de su casco. Colgando de su cintura como una falda, había una tela ventosa de color similar que caía más allá de las rodillas del golem. Eso es increíble. Anne dijo con asombro genuino. El control del metal de Tok fue impresionante, pero la creación del golem de Guiche fue rápida y llamativa. El monje se dio cuenta de que había subestimado a su oponente. Metal control a tal grado requería una gran cantidad de entrenamiento, incluso con talento natural.
Aang todavía no estaba seguro de por qué Guiche había usado el pétalo, o por qué todo brillaba, pero lo atribuyó a técnicas teatrales. Llevaba muerto un tiempo. Si la flexión podía ser renombrada como magia, entonces no era impensable que ciertas técnicas se hubieran desarrollado para hacer que la flexión fuera más teatral. Aún así, ¿cómo se las había arreglado Guiche para hacer un material similar a una tela blanca a partir de la suciedad literal? Aang decidió dejar de lado ese misterio para otro momento. Me alegro de que lo veas a mi manera, dijo Guiche con un asentimiento apreciativo. Desafortunadamente para ti, ahora mi Valquiria tendrá que ponerte en tu lugar. Ya veremos eso, dijo Aang. Su agarre en su bastón se hizo más fuerte. Empujó sus sentidos hacia los elementos. Podía sentir el movimiento del viento y las vibraciones en la tierra. El vapor de agua flotaba en el aire y el calor se extendió por su cuerpo. Estaba listo para esta pelea. Aang detestaba el combate porque no le gustaba lastimar a los demás. Pero si Guiche quería pelear usando su golem como representante, eso significaba que Aang no tenía que preocuparse por lesiones accidentales. Antes de que los dos pudieran lanzar sus ataques iniciales, una voz chillona gritó: ¡Alto! Aang y Guiche se giraron para ver a Louise abriéndose paso entre el círculo de estudiantes, jadeando pesadamente mientras el sudor goteaba de su frente. Ustedes dos no pueden batirse en duelo. Ella declaró. Es contra las reglas de la escuela. Vaya, Louise, las reglas solo pertenecen a la nobleza, dijo Guiche con altivez. Cualquier plebeyo lo suficientemente tonto como para enfrentarse a un noble está perfectamente bien. Aang no es un plebeyo. Louise gritó indignada. Eso es verdad, dijo Guiche con enfermiza suficiencia. Es un familiar. Eso lo hace incluso menos que un plebeyo. Especialmente porque es el familiar de un cero como tú. Suficiente, dijo Aang con severidad, enderezando su bastón y estampándolo contra el suelo. Al oír su voz, todos se callaron y se volvieron hacia él. No había forma de explicarlo, pero su orden había tenido un cierto peso que no se podía negar. Los ojos del monje se endurecieron más allá de su edad mientras miraba a los dos estudiantes. ¿Este duelo va contra las reglas?, preguntó. Si es así, debo declinar. Asustado, desafió Guiche. Su voz temblaba un poco, ligeramente intimidado por el comportamiento repentinamente autoritario de Aang. ¿De meterte en problemas? Por supuesto, admitió Aang fácilmente. ¿Por qué? ¿Crees que estás por encima de la ley? Guiche se burló, poniendo una cara valiente que no engañó a nadie. Sigo la ley al pie de la letra, dijo a la defensiva. Y no hay nada en las reglas que establezca que un mago no puede batirse en duelo con un familiar. Mirando a los ojos de Guiche y sin ver deshonestidad, Aang se volvió hacia Louise. ¿Es esto cierto?, preguntó. Bueno, sí, admitió Louise. Pero aún así no tienes que batirte en duelo con él. Una sirvienta vino y me explicó todo el asunto. No hay razón para que aceptes su desafío. Sí, lo hay, dijo Aang con cansancio. El duelo es por el honor de Guiche, y no puedo rechazar un desafío por honor. Estoy impresionado de que un niño campesino como tú pueda entender el concepto del honor, dijo Guiche, recuperando su expresión naturalmente arrogante. Nosotros, los nobles, tenemos la tarea de una pesada carga: gobernar a las masas que carecen de nuestra bendición. El honor de un noble consiste esencialmente en establecer estándares. Es realmente una carga pesada de llevar, pero debemos soportarla. Eres un playboy de dos tiempos. No tienes estándares. Luisa explotó. Siempre estás coqueteando con una chica nueva cada semana. Has salido con casi la mitad de las chicas de nuestra clase y las de último año en poco más de un año. Y fuiste tú quien engañaste a tu novia con un estudiante de primer año, lo que causó todo este lío. Los alrededores se rieron cuando Louise rasgó la fachada de Guiche. El rubio hizo una mueca de dolor cuando una vez más se encontró a sí mismo como el hazmerreír. Recurriendo a su sonrisa carismática, hizo su reaparición. Todas las rosas en este jardín son hermosas vistas, dijo Guiche dramáticamente. Sería un crimen si no les prestara a cada uno de ellos su parte justa de atención. No estés celosa, Louise, esas arrugas en el ceño te producirán arrugas. Aang suspiró. Había conocido a nobles coquetos antes en su vida adulta. Solían ser arrogantes, pero encantadores a su manera. Guiche tenía el aspecto de un niño bonito, pero su personalidad hasta ahora había mostrado pocas o ninguna cualidad redentora. Era un milagro que lograra atraer algún tipo de atención positiva de cualquiera que lo escuchara.
Louis se negó con la cabeza ante la exhibición de Guiche. Aang, olvídate de este duelo y ven aquí, ordenó. Me temo que no puedo hacer eso, dijo Aang con un movimiento de cabeza. No puedo dejar que te lastimen, insistió Louis. Protección de tu pequeña mascota, qué lindo, bromeó Guiche. Cállate, Gramont. Espetó Luisa. El veneno en su voz hizo que Guiche retrocediera. Trató de suavizarlo haciendo una pose, como si simplemente estuviera reajustando su postura. No engañó a nadie. En este punto, Aang decidió ignorar las travesuras infantiles de Guiche. No te preocupes, Louise, dijo Aang. Lo mantendré simple. Recuerdo lo que me dijiste antes. Pero no deberías pelear con él, insistió Louise. Las normas son solo para nobles, como ya he dicho, interrumpió Guiche. Por mucho que adoras a tu familiar, honestamente no puedes esperar que crea que alguien con un atuendo tan ridículo podría ser un orgulloso miembro de la nobleza. Aang se encogió de hombros. Puede que alguna vez haya sido el avatar y una figura política importante, pero aquí era un niño al que cuidaba una adolescente noble. En el mejor de los casos, era el pupilo semioficial de un noble. Esa era un área legalmente gris sobre la que no podía comentar. Louise se mordió la parte inferior del labio mientras miraba entre Aang y Guiche. Su familiar le dio una sonrisa tranquilizadora y asintió. Finalmente, Louise suspiró. Bien, dijo ella. Pero no le hagas daño. Miró a Guiche mientras decía esto. Guiche se encogió de hombros. Haré lo mejor que pueda, pero las cosas pasan. No te preocupes, Aang aseguró a Louise. No me llaman Duincletoes por nada. Dedos centelleantes. Guiche se burló. Mi nombre rúnico es Guiche el Bronce, un nombre mucho más propio. Aang tuvo que asentir de acuerdo con eso. El bronce era un título que enfatizaba su habilidad con el control del metal. El apodo de Top era una forma burlona de decir que Aang era ligero de pies. En términos del respeto que tenían los nombres, solo había un ganador obvio. Así es como me llamó un viejo amigo mío, respondió Aang. Incluso si mi apodo no suena elegante o genial, sigue siendo valioso para mí. Louise miró a Aang con lástima al ver la sonrisa nostálgica en su rostro. Para ella, un viejo amigo de Aang solo podía significar alguien que había fallecido. El hecho de que Aang pudiera sonreír bajo esos recuerdos era un testimonio de su fuerza emocional. Fue, por decirlo menos, una vista inspiradora. Guiche desestimó las palabras de Aang con un movimiento de su sedoso cabello rubio. Ahora, si no hay otras interrupciones, miró a Louise, quien negó con la cabeza y retrocedió hasta el borde de la multitud. En ese caso, comencemos. Levantando la mano de su varita, gritó. Valquiria, ataca. La Valquiria corrió hacia Aang con una velocidad y gracia que desafió su creación apresurada. Tierra a tierra debería ser lo suficientemente simple, se dijo Aang mientras se ponía en una posición de flexión de tierra. Puños cerrados, uno alrededor de su bastón. Los codos metidos, listos para invocar poder. Piernas abiertas y rodillas dobladas, para ayudar en la estabilidad. El cambio de postura atrapó a muchos de los estudiantes de guardia que miraban, y algunos comenzaron a reírse de lo ridículo que se veía el chico. Louise se obligó a mirar mientras Aang levantaba lentamente el pie y lo golpeaba contra el césped. Al principio, asumió que se trataba de un movimiento de intimidación o preparación. Luego, para sorpresa de ella y de todos los que miraban, el suelo debajo de la Valquiria se derrumbó, atrapando al golem de cintura para abajo en un agujero. El patio estaba en silencio mientras todos luchaban por procesar lo que acababa de ocurrir. Aang, al notar el repentino silencio, miró a su alrededor, preocupado de haber cometido un serio paso en falso. ¿Hice algo mal?, preguntó. ¿Sé cómo? Guiche farfulló sorprendido. Eso debería ser imposible. ¿Atrapar a alguien en un agujero?, preguntó Aang. No es imposible, es bastante simple. De hecho, fue una de las primeras cosas que aprendí. Bueno, en realidad aprendí cómo sacar a alguien de un agujero, pero es casi lo mismo. Las palabras de Aang no lograron apaciguar a su oponente. «Eres un plebeyo», gritó Guiche. «¿Cómo sabes magia?» «He aprendido». Aang respondió inquisitivamente, sin entender el problema. «No deberías poder usar magia de tierra. ¿Quieres decir que no fue un duelo terrestre?» Al ver que las respuestas de Aang daban más preguntas que respuestas, literalmente, Guiche se volvió hacia Louise. «¿Cómo hizo eso tu familiar?», preguntó. «¿Es esto algún tipo de truco?».
No es ningún truco, dijo Louise con certeza. Mi familiar puede parecer un plebeyo, pero es un mago. ¿Un noble vestido así?, cuestionó Guiche, usando su mano para indicar el atuendo inusual de Aang. Es de muy lejos, dijo Louise a la defensiva. ¿Y él técnicamente, no es un noble? Miró a Aang inquisitivamente, quien se encogió de hombros. Aún, corrigió ella. ¿Todavía? Aang repitió. ¿Todavía?, preguntó Guiche. Sin embargo, afirmó Louise. Eso es todo lo que necesitas saber. Los asuntos personales de Aang no son de tu incumbencia. Aang no estaba seguro de lo que Louise quiso decir con eso, pero al menos ese malentendido se había aclarado, con suerte. Entonces, ¿continuamos?, le preguntó a Guiche. No estoy tan seguro de que debamos, dijo Guiche vacilante. Aang lo miró confundido. Pensé que un duelo entre un noble y un familiar no estaba en contra de las reglas, dijo interrogativamente. No lo es, insistió Guiche. Pero no esperaba estar luchando contra un mago. ¿Y qué hay de malo en eso? Estabas ansioso por pelear conmigo antes de saber que tenía magia curva. Aang atrapó el desliz de la lengua justo a tiempo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué le pasó a su señoría? Guiche miró a Aang con una nueva sensación de asombro. Tienes razón, dijo, la resolución llenando su voz. Puedes ser mago, pero sería un error terminar aquí antes de que se haya decidido un claro vencedor. Muy bien, chico, reanudaremos nuestro duelo. Pero como obviamente eres capaz de defenderte, debo darte un desafío más difícil. ¿Vas a pelear conmigo tú mismo?, Aang preguntó con cautela. Guiche pareció ofendido por la sugerencia. Fundador, no, respondió, levantando su varita una vez más. Mis valquirias proporcionarán el entretenimiento. Una vez más arrojó su varita de rosas hacia adelante, enviando una dispersión de pétalos cayendo al suelo. Esto dejó a Aang preguntándose si Guiche reemplazaba su rosa cada vez que empezaba a quedarse sin pétalos. 6 golems iluminados más se levantaron de la tierra, cada uno idéntico al original actualmente atrapado. Espero que puedas manejar 6 a la vez. Guiche empujó su rosa hacia lo alto y gritó. Ahora, mis valquirias, ataquen. A Louise se le subió el corazón a la garganta mientras observaba la media docena de construcciones blindadas cargando en enjambre hacia Aang. Los golems de Guiche eran desproporcionadamente poderosos para un mago de clase punto. De su año, solo Tabitha o el maldito Kirche podrían vencerlo en combate mágico. Louise estaba preocupada de que Aang saliera lastimado, pero luego vio la mirada en sus ojos. Había alerta y cautela en sus ojos al observar a los enemigos que se le echaban encima. Pero había algo más. Una chispa. Algo de lo que había visto un atisbo, pero que nunca se había mostrado tan brillante ahora como antes. Era como si algo en él se hubiera liberado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Aang mientras levantaba su bastón con ambas manos. Aquí vengo, gritó mientras golpeaba con su bastón. En el instante en que el bastón se encontró con la tierra, el suelo se estremeció. Los estudiantes temblaron cuando el patio retumbó. Incluso un anciano sentado en lo alto de la torre central sintió el temblor. Un fuerte crujido se extendió desde donde el bastón de Aang descansaba en el suelo. Con velocidad y ferocidad exponenciales, la grieta se extendió hacia afuera. El suelo se desgarró debajo de los pies de las 7 valquirias, enviándolas a caer en un abismo recién hecho. Cuando Aang levantó su bastón, el único sonido que se podía escuchar era el de la tierra cerrándose sobre sí misma, tragándose a los golems incapacitados. Los crujidos y crujidos que siguieron fueron lo suficientemente fuertes como para ser escuchados al otro lado de la academia. Con los sonidos de los huesos aplastados debajo de un edificio que se derrumba, los ecos resonaron y murieron cuando el suelo se cerró de nuevo. Con el suelo cubierto de hierba restaurado, solo un poco peor por el desgaste, Aang preparó su bastón y llamó a Guiche, puedo con eso. Ahora, entremos de verdad. Le tomó un momento a Guiche responder. Su mandíbula estaba actualmente apoyada en el suelo mientras miraba a Aang con asombro. Eres un mago poderoso, finalmente logró tartamudear. Sus piernas temblaban mientras luchaba por mantenerse erguido. Tú tampoco eres tan malo, dijo Aang descaradamente. Vamos, envía tu próximo truco. Estoy listo. Guiche respiró hondo para estabilizarse antes de revelar la siguiente carta bajo la manga. Renuncio. ¿Tú qué?, exclamó Aang. Guiche deslizó su varita en su túnica. Este duelo me ha demostrado lo suficiente, dijo con firmeza.
Claramente tienes dominio sobre la magia de la tierra. No debería haber asumido que eres un plebeyo basado en tu atuendo. Me has superado en mi propio elemento. Tomaré mi derrota con gracia. Estaba brillando y flotando durante el proceso de marcado de runas. Louise exclamó con exasperación. ¿Eso no te hizo pensar que podría tener alguna habilidad mágica? Creas explosiones regularmente, y eso no es magia, señaló Guiche. Además, estaba produciendo viento en ese entonces, cuando claramente es un mago de la tierra. ¿Cómo se suponía que iba a poner los dos juntos? En realidad, el aire es mi elemento principal, y la tierra es el más débil por mucho, admitió Aang. Guiche lo miró fijamente. La multitud lo miró fijamente. Louise le dio una palmada en la cara. Oh, dijo Aang tímidamente. No se suponía que dijera eso, ¿verdad? En la oficina de la torre del director, el viejo Osmond y el profesor Colbert habían observado el duelo a través de un espejo mágico montado en la pared junto al escritorio de Osmond. Si bien Colbert había intentado irse varias veces para intervenir en nombre de Aang, Osmond lo había convencido de que se quedara. Después de todo, Louise parecía segura de que su familiar era un mago poderoso, y Guiche de Gramont solo estaba por encima del promedio en su clase. Al final, las expectativas de ambos se habían desvanecido. La señorita Valier ciertamente convocó a un mago, afirmó Colbert. Para tener tanto poder y control, debe ser un mago de tierra de clase línea, como mínimo. Y si la tierra realmente es su elemento más débil, entonces, la afirmación de Valier de que él es un mago de clase cuadrada tiene mucho mérito, completó el pensamiento de sus subordinados. Por la barba de Brimir, ¿viste la forma en que el chico volaba con ese bastón suyo? La transmutación de alas y esas maniobras de vuelo es una combinación digna de un mago de clase triangular. Tiene talento, coincidió Colbert. Y entrenar también. Vaya, creo que podría ser que la señorita Orleans o la señorita Servist compitan por su dinero en un duelo de magia apropiado. ¿Estás sugiriendo que permitamos los duelos en la academia? Osmond tosió, aclarándose la garganta. Por supuesto que no, declaró. Los duelos fueron prohibidos por una buena razón. Demasiados jóvenes de sangre caliente se baten en duelo sin razón y se mutilan entre sí, o algo peor. Su voz se volvió grave al final, y una mirada oscura cruzó su rostro. Luego, en un momento, se levantó. Solo digo que si, en teoría, se batieran en duelo en algún momento, lo más probable es que él se mantuviera firme. Y eso ni siquiera incluye sus runas, agregó Colbert con un gesto de asentimiento. Sí, dijiste que sus runas eran de Gandalf, la mano izquierda de Dios, ¿correcto? Una combinación perfecta, confirmó Colbert. Si el familiar de la señorita Valiere es un mago talentoso y tiene la capacidad de dominar cualquier arma, entonces eso lo convertiría en la persona más poderosa del país. No, en todo el continente. Eso suponiendo que sea tan buen mago como suponemos y que sus runas tengan el poder que predijeron las leyendas, le recordó Osmond. Por ahora, solo mantendremos un ojo vigilante sobre él. Y trataremos de averiguar de dónde es el chico antes de que tengamos que lidiar con un ejército extranjero que llama a nuestras puertas. ¿No deberíamos animar a los estudiantes a guardar silencio sobre el familiar de la señorita Valiere hasta que sepamos más sobre él? Preguntó Colbert. Son niños, chismearían de todos modos, dijo Osmond con desdén. Decirles que no chismeen solo empeoraría las cosas. Y con el espectáculo que acaba de montar, no dudo que todos sabrán lo que puede hacer a la hora del almuerzo. En cualquier caso, al menos la celebración del Día del Vacío será entretenida. Debería proporcionar una buena distracción para tratar de descifrar a este misterioso familiar. ¿No dijiste que la princesa vendría ese día? Preguntó Colbert. Sí, ¿y? ¿No significa eso que la princesa y todos sus criados aprenderán sobre el familiar de la señorita Valiere? Por las barbas sagradas del fundador. Aang estaba sentado en la cama compartida entre él y Louise, con las piernas cruzadas, mirando hacia abajo avergonzado. Esta era la segunda vez en 2 días que lo arrastraban a la habitación de Louise, pero esta vez sabía que estaba en problemas. Louise caminaba de un lado a otro. De vez en cuando, se detenía, lo miraba y luego reanudaba su paseo. Su boca se abrió y se cerró mientras luchaba por encontrar las palabras correctas para expresarse. Finalmente, Aang se cansó del tenso silencio. Si bien podía meditar para pasar el tiempo, sintió que sería una falta de respeto. ¿Ayudaría si dijera que lo siento?
Él ofreció. No, dijo Louise de inmediato. Entonces su rostro se suavizó. Sí, quiero decir, uff. ¿Por qué no pudiste simplemente escuchar? Lo estaba intentando, respondió Anne mansamente. Había estado vigilante manteniendo su poder al mínimo al comienzo del duelo, pero luego su yo infantil había levantado su inocente cabeza. No había ninguna razón para abrir el patio para vencer a los golems. El uso de la evasión y el control de la tierra estándar habría hecho el trabajo eventualmente. Anne se emocionó, perdió el control y terminó revelando demasiado sobre sus habilidades. No había tenido tantos problemas para contenerse desde que era un niño. De hecho, incluso cuando estaba viajando por el mundo, no había sufrido en control a menos que sus emociones fueran inestables. Louise respiró hondo y lo dejó salir lentamente. Volviéndose para encarar completamente a Anne, ahora era la imagen perfecta de la tranquilidad. Estoy muy decepcionada contigo, dijo claramente. Anne no pudo evitar estremecerse. Había actuado como un niño, y ahora estaba siendo regañado como tal. Le picó el orgullo, pero sabía que se lo merecía. Lo sé, respondió, manteniendo la cabeza gacha. Me aseguraré de no volver a hacerlo. La intensidad de la mirada de Louise perforó la cabeza calva y tatuada de Anne. Finalmente, la chica suspiró. Levanta la cabeza, ordenó. Creo que aprendiste la lección, así que te dejaré tranquilo esta vez. Pero asegúrate de controlar mejor tu magia para no llamar más la atención. ¿Entendido? Sí, señora. Bien. Louise le ofreció una pequeña sonrisa. Ahora, creo que querías un recorrido por la academia. ¿Todavía podemos hacer eso? Anne preguntó emocionado. Todavía hay mucho tiempo en el día, dijo Louise. Además, la tarea de mi clase para hoy era pasar tiempo vinculándome con nuestros familiares. Esto técnicamente cuenta como que yo simplemente cumplí con la tarea que se me asignó. Impresionante. Anne sabía que estaba actuando como un niño otra vez, pero no pudo evitarlo. Una cosa era ver la escuela mientras volaba por encima, pero otra cosa era hacer un recorrido por el interior. Louise decidió comenzar en el edificio en el que se encontraban. Lo llevó al último piso y bajaron. En la parte superior de la torre central de la academia estaba la oficina del director y algunas otras áreas restringidas para profesores. No pudieron entrar a las habitaciones, por supuesto, pero Louise se sintió obligada a mostrar lo que podía. A medida que descendían, pasaron los pisos de estudiantes femeninas de último año, tercer año y primer año. Luego vinieron los dormitorios masculinos senior, junior y freshman. El siguiente piso era una gran área común, completa con mesas, sillas, sofás y una biblioteca. Finalmente, la planta baja era un semicírculo que hacía de cafetería. ¿Dónde está la otra mitad del piso?, preguntó Anne. Esa es la cocina y el área de los sirvientes, respondió Louise. No es un lugar para nobles como nosotros. ¿Por qué? Porque somos nobles y ellos son plebeyos, fue la respuesta objetiva. ¿Y? Louise dudó, tratando de encontrar la mejor manera de explicar la diferencia de estatus social. Piense en ello como áreas diferentes para estudiantes y maestros, dijo. Los estudiantes no pueden ir a un lugar restringido para los maestros. Es por eso que los plebeyos no van a los mismos lugares que los nobles. Y aunque un maestro puede ingresar al área personal de un estudiante, no es socialmente aceptable hacerlo. Es por eso que, como nobles, no vamos a las áreas de servicio. ¿Tiene sentido? Anne asintió. Esa era una explicación mucho más clara de lo que esperaba. No ignoraba la diferencia de estatus social, pero quería aprender la distinción desde la perspectiva de Louise para comprender mejor su cultura. Pero técnicamente no soy un noble, señaló el monje. Cierto, admitió Louise. Pero eres un mago muy poderoso, por lo que deberías tratar de actuar como un noble, incluso si no lo eres. Al menos por ahora. La pista que le estaba dando era un cebo tentador, pero Anne tenía más curiosidad por algo más que ella había insinuado. ¿Qué tiene que ver ser un mago con ser un noble?, preguntó Anne. Los ojos de Louise se abrieron cómicamente. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie había escuchado la pregunta de Anne antes de apartar al chico a un lado. Tiene todo que ver con ser un noble, dijo en un susurro urgente. ¿Por qué crees que somos nobles? Porque naciste en la nobleza, supuso Anne. Esa fue la forma en que funcionó en la Nación del Fuego y el Reino Tierra. También había formas de convertirse en nobleza a través del mérito, pero esa era una ocasión extremadamente rara.
Eso es solo parcialmente correcto, le informó Loise. Si bien tenemos la sangre del fundador fluyendo por nuestras venas, la magia es nuestra prueba de poder. Que alguien incapaz de usar magia entre en la nobleza sería una blasfemia contra el fundador. Ella dijo esto con una pizca de amargura. Espera, dijo Anne con el ceño fruncido. ¿Estás diciendo que todos los dobladores, magos, son nobles? ¿Usar un elemento es todo lo que se necesita para ser un noble? No, negó Loise. Todos los nobles son magos, pero no todos los magos son nobles. Algunos magos han sido expulsados de su familia, otros han sido degradados por sus acciones. Eso suena triste. Lo es, estuvo de acuerdo Loise asintiendo solemnemente. Perder el derecho a un apellido noble es una gran pérdida. Eso no, dijo Anne con un movimiento de cabeza. Las personas sin magia no pueden ascender de estatus. Las decisiones deben basarse en la capacidad de alguien para liderar, no en sus poderes sobre un elemento. Para su sorpresa, Loise pareció ofendida, incluso horrorizada por la sugerencia. El fundador estableció la jerarquía hace 6000 años. ¿Funcionó entonces y continúa funcionando ahora?, insistió Loise. Anne le dirigió una mirada dura que parecía fuera de lugar en su rostro infantil. Si solo miras la superficie, todo siempre parece pacífico. Para encontrar la verdad, debes profundizar en las profundidades más profundas. ¿Es ese un dicho de tu país?, ella preguntó. Supongo que sí. No estaba seguro de si las palabras eran exactamente correctas, pero alguien le había dicho algo con un significado algo similar. Tal vez. Luisa suspiró. Anne era un niño inquisitivo y misterioso, pero eso es todo lo que era, un niño. Y él vino de una tierra lejana, y muy probablemente incivilizada. Las preguntas que hizo desafiaron las enseñanzas de la iglesia y fueron en contra de todo lo que defendía el fundador, pero no sería razonable esperar que supiera cómo funciona una sociedad adecuada. Con el tiempo, ella le enseñaría cómo funcionaba realmente el mundo. Anne, no deberías decir cosas así en público, dijo el joven mago en voz baja, pero severa. ¿Por qué? Anne apenas logró mantener su creciente indignación fuera de su voz. Tuvo que recordarse a sí mismo que lo más probable era que Loise hubiera sido criada para ser una supremacista del control. A diferencia de él, ella nunca había visto lo que podía lograr un no maestro. Si bien sus palabras fueron insultantes y dañinas, habló desde una perspectiva infantil. Con el tiempo, tendría que enseñarle cómo debería funcionar el mundo. Loise respiró hondo para calmarse antes de explicar. La bendición del fundador se ha transmitido a las clases dominantes desde que se fundó Alquegenia, dijo. La magia nos da el derecho divino de gobernar. Solo los países bárbaros como Germania permiten que los plebeyos compren su camino hacia la nobleza. Si alguien te escucha hablar en contra de la jerarquía, podría denunciarlo a la iglesia. Especialmente con el lío que está sucediendo en Albion, no lo entiendo, admitió Anne. La magia, o la flexión, provenía de las tortugas león y se había transmitido de generación en generación. Pero nunca determinó el derecho a gobernar, y difícilmente contó como divino. Quien haya fundado Alquegenia bajo esos pretextos debe haber sido un celoso supremacista de flexión. Anne tampoco sabía qué tenía que ver una iglesia con nada, o qué lío había en Albion. Loise solo pudo suspirar. Simplemente no hables en público en contra de la forma en que funciona la sociedad, ¿de acuerdo?, instó ella. Anne asintió de mala gana. Todavía tenía preguntas, pero sabía que ahora no era el momento de hacerlas. El lugar era demasiado público y Loise parecía no estar de humor para responder a sus preguntas. Hubo una incomodidad entre ellos cuando Loise reanudó el recorrido de Anne por la academia, pero gradualmente los dos lograron dejar de lado el sentimiento. Anne llegó a ver las 5 torres que formaban el perímetro de la academia. Cada torre tenía una cúpula en la parte superior que estaba coloreada para simbolizar el elemento que representaba. Desde la derecha de la entrada de la academia hacia el sur, estaba la torre del agua azul, la torre del viento blanca, la torre del fuego roja, la torre de la tierra dorada y, finalmente, la torre del vacío púrpura. Cada torre, aparte de la torre del vacío, estaba habitada por al menos 3 profesores, cada uno de los cuales enseñaba a los estudiantes de un año en su elemento respectivo. Las clases se impartían en la torre correspondiente de cada elemento. Dado que la torre del vacío era el elemento perdido de Brimir, no tenía maestros ni habitantes.
En cambio, se usó principalmente para almacenamiento en los pisos inferiores, mientras que los pisos superiores formaban la famosa bóveda de la academia. La Torre del Agua tenía 3 pisos dedicados al ala médica de la academia, pero las otras 3 torres estaban llenas de habitaciones sin usar. ¿Por qué no se usa más de la academia? Aang preguntó cuando la gira llegó a su fin. Hay tanto espacio vacío en las torres y el patio. ¿Para qué lo usaríamos? Preguntó Louise con una ceja levantada. Después de todo, la academia está diseñada para los estudiantes. No podemos simplemente abarrotar el espacio con basura al azar. Podrías hacer un espacio para practicar magia. Ya practicamos nuestros hechizos más peligrosos afuera, le informó Louise. Los pequeños e inofensivos se hacen dentro de las aulas. ¿Qué tal un lugar para animales? Tenemos a nuestros familiares, y hay un rancho con establos justo afuera de la academia cuando necesitamos solicitar transporte. ¿Qué hay de los deportes? ¿Juegas deportes? Por supuesto, en alguna que otra ocasión. Aang miró a su alrededor pero no pudo ver nada excepto hierba hasta las paredes del patio. No se permiten postes, porterías, balones ni nada que indique que se practica algún deporte en el área. ¿Qué puedes jugar aquí? Preguntó. Levy-ball, donde tienes equipos opuestos que intentan levitar una pelota en la canasta del otro. Está Magic Shape, donde usas tu magia para hacer una imagen de algo y alguien más adivina. Ah, y supongo que está Focus. 2 personas compiten para ver cuánto tiempo pueden mantener un hechizo, no deportes mágicos. Aang interrumpió. Deportes físicos. Donde realmente tienes que moverte, saltar o correr. ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Sí? No, espera, no. Aang negó con la cabeza. ¿No tienes ningún deporte que involucre movimiento en lugar de magia? Preguntó. La nariz de Louise se torció con disgusto apenas disimulado. ¿Por qué haríamos eso? Ella preguntó. Esas son actividades más comunes. El ejercicio y la práctica de combate son las únicas actividades físicas que necesita un noble. No es cierto, refutó Aang con un movimiento de cabeza. Los deportes son buenos para el cuerpo y el alma. Además, son divertidos. Vamos, te mostraré algunos juegos que he aprendido. No. Louise se negó rotundamente. No voy a avergonzarme actuando como un plebeyo en medio del patio de la academia. Aang estaba decidido a traer algo de diversión a la vida de Louise, así que trajo su arma secreta. El corazón de Louise fue apuñalado por la mirada lamentable en el rostro de Aang. No, no voy a jugar contigo, dijo con firmeza. El puchero en el rostro de Aang se intensificó, socavando constantemente las grietas en las defensas de Louise. No me mires así, insistió Louise, girando la cabeza. Sin embargo, no pudo resistirse a mirar a Aang, quien todavía la miraba como un cachorro herido. No lo haré. No debo. Siempre un aguafiestas, ¿no es así, pequeña Louise? La voz familiar de Kirche apareció. La cabeza de Louise se giró hacia la chica germana tan rápido que Aang temió que le daría un latigazo. ¿Qué quieres, Zerbst? Ella siseó. «¡Qué saludo tan grosero!», dijo Kirche con fingida herida mientras ponía dramáticamente una mano en su pecho, o lo más cerca que era físicamente capaz de hacerlo dadas las obstrucciones en su pecho. Detrás de Kirche estaba la siempre silenciosa Kavita, quien por una vez no llevaba un libro frente a su rostro. Saludó a Aang con un pequeño asentimiento. Él le dio una pequeña reverencia a cambio. Sin necesidad de intercambiar palabras, lograron el respeto mutuo. «No actúes como si tu propio saludo no fuera bárbaramente grosero», le disparó Louise a su eterna rival. «¿Qué tal si todos nos tomamos un momento y respiramos?», Aang sugirió, sintiendo la creciente tensión en el aire. Louise miró a Aang con escepticismo, pero rápidamente se dio cuenta de que no quería dar un mal ejemplo frente a un niño. Siguiendo el consejo de Aang, respiró lentamente para calmarse. «Mis disculpas, Kirche, parece que mi temperamento se apoderó de mí», dijo con rigidez. La cortesía fue claramente forzada, pero tomó a Kirche por sorpresa. «Vaya, vaya, vaya». Louise de la Valliere, disculpándose. ¿A qué ha llegado este mundo? Kirche sonrió, pero bajó la cabeza y ofreció su propia disculpa. «Parece que mis palabras fueron demasiado fuertes para tu sensible corazón de Tristán. Tendré cuidado de no dañar tu frágil orgullo la próxima vez». Los dientes de Louise rechinaron mientras tragaba con fuerza una réplica. Una rápida mirada al niño que estaba a su lado le recordó que cada onza de indignación reprimida valía la pena.
Gracias por su consideración, se las arregló para gritar. Aang rápidamente se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, el estado de ánimo apenas cambiaba. Como una brisa contra una cálida corriente ascendente, estaba perdiendo contra la tormenta que se avecinaba. Era hora de sacar otra de sus cartas de triunfo. Consultas infantiles. No creo que nos hayamos conocido apropiadamente, intervino Aang. Soy Aang, de los Nomads. Louise me está cuidando ya que ahora soy su familiar. ¿Quiénes son ustedes? Son amigos de Louise. Oh, sabemos quién eres, dijo Kirche. Mientras hablaba, se acercó lentamente al monje calvo, dejando que sus caderas se balancearan con cada paso. Soy Kirche von Servist, y esta es Tabitha de Gallía. Vimos tu victoria contra Guiche. Fue muy impresionante. Trató de poner una mano sobre el hombro de Aang, pero el chico logró apartarse suavemente de su alcance. Era bastante elegante la forma en que se movía. No había prisa ni urgencia en sus movimientos y, sin embargo, se las arregló para escaparse de su agarre con facilidad. Aang no estaba seguro de por qué, pero tenía la sensación de que permanecer demasiado cerca de Kirche terminaría siendo problemático. No es peligroso, pero sus instintos aún le decían que mantuviera la distancia. La forma de su vestido solo aumentó su preocupación. Se suponía que era una estudiante, así que ¿por qué mostraba tanto escote? No fue tan impresionante, dijo el chico honestamente, asegurándose de mantener cierta distancia entre él y la pelirroja. El honor de Guiche se satisfizo antes de que realmente empezáramos a entrar. Oh, ¿en serio? Pensé que era porque Guiche se quedó sin energía. Kirche comenzó a bordear hacia Aang de nuevo, pero una vez más se le escapó. Ambos se movieron casualmente, pero con un propósito. Kirche trató de atraparlo lentamente, pero siempre se las arreglaba para deslizarse fuera del camino. Sus movimientos eran como un baile improvisado, o un juego de etiqueta muy lento. Estaba respirando un poco pesadamente, admitió Aang. Pero creo que podría haber continuado si se hubiera esforzado. Oh, ¿eres un experto en resistencia? ¿En serio estaba tratando de seducir a un niño de 12 años? Aang examinó a Kirche un poco más de cerca y pensó lo contrario. No parecía que se estuviera tomando en serio su coqueteo, pero aún así sonaba inapropiado. ¿Qué estaban enseñando a los jóvenes nobles en estos días? Antes de que Aang se viera obligado a dar una respuesta a la pregunta de Kirche, su benefactor intervino suficiente. Gritó Louise, estirando la mano y empujando a Kirche lejos de Aang. Deja de intentar coquetear con Aang. Está fuera de los límites, vaca. Kirche logró sujetarse antes de caer. Se enderezó, se alisó la parte delantera de la falda, innecesariamente, ya que estaba intacta y era demasiado corta, y le dedicó a Louise una sonrisa de satisfacción. Sabía que podía devolverte a tu antiguo yo, dijo triunfalmente. Incluso frente a un niño, tu fusible es demasiado corto, Louise. La pelirroja chilló cuando algo golpeó ligeramente su costado. Para sorpresa de todos, Tabitha, bastón en mano, fue la culpable. Sus ojos estaban entrecerrados en una rara muestra de desaprobación hacia su alto amigo. Compórtate, dijo ella secamente. ¿Por qué estás siendo mala conmigo, Tabitha? Preguntó Kirche con un puchero exagerado. Pensé que éramos mejores amigos. Estás poniéndote del lado de Bayere ahora, ¿es eso? Tabitha le dio a Kirche una mirada inexpresiva. Vergonzoso, afirmó. No estoy avergonzando a nadie. Estoy mostrando mi verdadero yo sin restricciones. Kirche declaró con orgullo. Soy el ardiente, después de todo. Mi pasión es tan verdadera como mis llamas. Vergonzoso, repitió Tabitha. Tabitha. Kirche se quejó. ¿Nuestra amistad realmente significa tan poco para ti? El estómago de Aang gruñó cuando las dos chicas jugaron ni siquiera sabía cómo llamar a esa conversación. ¿Quieres escabullirte y almorzar? Le susurró a Louise. La chica de cabello rosa, todavía cautivada por la escena inaudita que tenía ante ella, apenas logró asentir en respuesta. Aang la agarró de la mano y la alejó de Kirche y Tabitha, la última de las cuales asintió levemente mientras miraba en su dirección. Él le dio un asentimiento apreciativo a cambio. A partir de ese momento, sin haber intercambiado una sola palabra, los dos se hicieron amigos. Aang no estaba seguro de por qué, pero la comida en la academia fue una de las mejores comidas que jamás había comido. No superó la cocina de su esposa, por supuesto, pero superó con creces su comida habitual.
Los condimentos eran inusuales, pero potentes en todos los sentidos. Los ingredientes a veces eran muy familiares y otras veces completamente extraños, pero todo sabía bien independientemente. No pudo evitar hincharse a sí mismo. ¿La carne no es de tu agrado?, preguntó Louise, notando que una vez más, Anne había consumido todo en su bandeja excepto la tentadora carne. El bistec para el almuerzo era delicioso y caro, no tenía sentido omitirlo en todas las partes de la comida. Soy vegetariano, respondió Anne. Luisa se sorprendió. ¿No comes carne? El chico asintió. No quiero consumir nada que viviera y respirara como yo, explicó. Oh. Louise bajó el tenedor y miró el jugoso trozo de bistec que tenía encima. Está bien si te lo comes, Anne le aseguró apresuradamente. No espero que cambies lo que comes por mis preferencias. Louise asintió y se metió ansiosamente el tenedor en la boca. Si bien ella nunca lo admitiría en voz alta, los chefs de la academia estaban por encima del resto. Si puedo preguntar, ¿por qué eres vegetariano?, preguntó con curiosidad. De niño me enseñaron a vivir en paz con todas las criaturas, explicó Anne. No quiero lastimar a nadie, no cuando hay otra alternativa. Por eso prefiero comer cosas que no sufren, como plantas y huevos sin fertilizar. A Louise le pareció irónico que Anne hablara como si aún no fuera un niño. Entonces notó algo extraño en su declaración. Espera, si no te gusta pelear, ¿por qué aceptaste el duelo de Guiche?, ella preguntó. Anne suspiró. La charla de Guiche sobre el honor me recordó a alguien cercano a mí, dijo. Esa persona no se daría por vencida si su honor estuviera en juego. No quería pelear con Guiche, pero quería que encontrara la paz. Además, terminó usando sus golems como representantes, así que no tenía que preocuparme por lastimarlo. Louise asintió, aceptando la explicación. Entonces, si hubiera tratado de batirse en duelo contigo sin sus golems, ¿todavía pelearías con él?, preguntó ella. Un asentimiento fue la respuesta inmediata de Anne, pero vino con un pequeño ceño fruncido. Incluso si tuviéramos que pelear entre nosotros, haría todo lo posible para no lastimarlo, dijo. Louise se dio cuenta de que estaba invadiendo un territorio incómodo con su familiar, pero quería asegurarse de algo. ¿Alguna vez lastimarías voluntariamente a alguien?, ella preguntó. Dime, si te amenazaron. ¿O si fue una elección entre tu vida o la de ellos? Anne se quedó en silencio por un momento, lo que hizo que Louise se preguntara si había insinuado demasiado. Pero antes de que pudiera disculparse, el monje respondió con calma. Haré daño a alguien si la situación lo requiere. Inhabilitaré a alguien si es demasiado peligroso para dejarlo solo. Sin embargo, no mataré a mis enemigos para resolver mis problemas. Para bien o para mal, esa es una línea que nunca cruzaré. Al ver a su familiar hablar con tanta convicción en su voz, todo lo que Louise pudo ofrecer en respuesta fue un suave, ya veo. Fin del capítulo. Nota. Hola a todos, ahora que me he quitado esto del camino, la trama se acelerará. Ahora, permítanme responder algunas preguntas generales que la gente me ha estado haciendo. Pregunta 1. ¿Por qué estás usando los mismos eventos canónicos? En todas mis historias, uso una combinación de eventos de LN, manga y anime, y los escojo y elijo en función de lo que ayudaría a la historia. La escena del duelo con Guiche es una de las mejores maneras de mostrar el poder de un familiar al principio de la historia. La exhibición de familiares presenta adecuadamente a la princesa Henrietta temprano, establece banderas futuras y hace una configuración conveniente para Fouquet. El montaje del robo en la LN fue una estupidez. Especialmente tan temprano, cuando un familiar rara vez tiene la oportunidad de afectar las cosas que se han estado acumulando en Alquegenia durante años, hay pocas razones para reelaborar los eventos para que sean completamente originales. Es mejor guardar esa energía para después de que la trama haya sido alterada. En el caso de Anne, las cosas ya están cambiando y la llegada de la princesa servirá para mejorar eso. Pregunta 2. ¿Qué puede hacer Anne? Para resumir lo que Anne tiene en su flexión y runas. Sus runas funcionan más cerca de la versión de anime. Si maneja un arma, como en algo creado con la intención de ser un arma, las runas se activarían. Dado que Anne solo lleva consigo su planeador, que no está diseñado para ser un arma, las runas aún tienen que activarse. Y en cuanto a la flexión de Anne, todos sabemos que es fuerte.
No estoy seguro de si realmente es un mago de clase cuadrada, dado que la flexión funciona de manera diferente a la magia, pero es lo suficientemente fuerte como para luchar contra uno. Está sufriendo algunos problemas, pero se revelarán con más detalle más adelante. Odio tener notas tan largas con capítulos tan cortos, pero tenía que decir todo esto ahora. Gracias a todos los que se han suscrito, marcado con un me gusta y especialmente reseñado en la caja de comentarios. Recuerden, las reseñas son alimento para el alma de un escritor. Bye bye.